estos ejemplos prácticos voy a darle uno que nos dé un pantallazo de cómo se trabaja con un flujo eh, mediante las técnicas de secciones balanceadas para trabajar en ambientes compresivos y distensivos. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos de la industria del petróleo, cómo se calculan los hidrocarburos y está ligado a un principio básico que es la diferencia de densidades y que es ahí donde se ha desarrollado la geología de hidrocarburos para poder ubicar zonas con relieve estructural donde existe más chance de encontrar hidrocarburos. Y después algunos resultados y retos, haciendo crítico uno mismo como intérprete en lo que uno hace. Sucede que en la industria de hidrocarburos nos demoramos un buen tiempo para poder interpretar una buena sección. Sin embargo, la interpretación antes de perforar un pozo difiere muchas veces con los resultados después. Así que les voy a mostrar unos dos ejemplos o tres ejemplos en lo que sucedió una vez que uno se ocupó bastante en interpretar una sección y cómo el geólogo tiene el rol de actualizar esa información para poder tomar decisiones si es que va en avanzada o deja un área exploratoria. Si se dan cuenta, es un impacto fuerte económico, pero las compañías, a través de los pozos exploratorios, son las únicas formas de poder comprobar si existe un potencial hidrocarburífero. Y de ahí le daré mis conclusiones sobre lo que como experiencia tengo. Así que vamos avanzando. Vamos con los antecedentes. Como les comenté, si vamos a hablar de hidrocarburos, tenemos que hablar de un número muy importante que es clave, el precio del petróleo. Así que el precio del petróleo básicamente tenemos de dos tipos, tanto el Brent como el petróleo WTI, que es el cotizado en Estados Unidos. Así que, por un lado, les quiero mostrar este gráfico para que ustedes se den cuenta de cómo afecta el precio del petróleo a lo largo de todos los años, desde el 2003 hasta la actualidad. Diferentes guerras comerciales se han suscitado por este recurso. Estamos hablando de energía. Así que todo esto se mueve básicamente a especulaciones. Sin embargo, hay un grupo de países, es la OPEC, que son los principales productores de hidrocarburos, que tienen una guerra comercial con otras grandes economías como Estados Unidos. Así que, miren, se dan cuenta que desde en el 23 de abril de 2003 hay una invasión de Estados Unidos a Irak donde el precio del petróleo está a $23. Y cuando llegamos a 2008 llega un pico gigante con, la, con lo que podemos ver el desarrollo de mucha exploración. Tanto 2006 a 2008, el petróleo llegó a un pico nunca antes visto, $140. Sin embargo, poco después hubo una crisis económica, como muchos se dieron cuenta en Estados Unidos, el tema de la bancarrota de los bancos sobre las hipotecas. Y comenzó a bajar hasta un pico de $45 en diciembre de 2008. Ahora, comenzó a especularse el precio hasta que llegó la primavera árabe, que venía a ser un grupo de eventos sociales en donde hubo manifestaciones en Túnez y que eso repercutió a todos los países árabes, logrando que el precio del petróleo en los países árabes comience a subir por todo un tema social. Así que ya más o menos en el 2014, Estados Unidos comenzó a invertir mucho dinero en el fracking. No ganaba demasiado porque era una tecnología que todavía comenzaba a desarrollarse. Sin embargo, tuvo un programa para poder reducir los costos. Y es que justo la caída que se ve en 2014 obedece a estos cambios que hacen estos grupos económicos para poder mantener su hegemonía, ¿no? Estados Unidos logra mantener o hasta casi en pérdida la tecnología del fracking
cuando llegó a bajar hasta $27 en enero de 2016. Algunos proyectos comenzaron a ser casi antieconómicos. Sin embargo, de este pico de 2016, 2017, 2018, yo he actualizado esta gráfica. Ahora estamos sufriendo una alza del precio del petróleo. Si se dan cuenta, Siria es uno de los problemas actuales y la ruptura del acuerdo de Estados Unidos con Irán, en donde Estados Unidos se había comprometido en liberar a Irán para que pueda vender hidrocarburos, ya que Irán tiene una fuente muy importante de hidrocarburos. Sin embargo, al salirse de este acuerdo, por un tema, no sabemos si es por pretexto, pero básicamente es por las armas nucleares, ¿no? Así que este panorama, si se dan cuenta, es fluctuante. Ahora estamos quizás en algo que muchos de repente no lo entienden bien. Es una subida, pero por un lado hay una crisis de hidrocarburos tanto porque las compañías no creen en esta subida. En algún momento va a bajar, va a haber un plató que va a bajar. Entonces, como esto de acá está obligado a los avances tecnológicos, tanto de la teoría anticlinal, que fue uno de los principios básicos de encontrar hidrocarburo, hasta la sísmica 4D, si se dan cuenta en la flecha roja, muestra que desde el 1883 hasta la actualidad, más o menos, los descubrimientos han sido mucho más dificultosos. Pero esto, recuerdan de la subida del precio del petróleo, impulsó mucho la exploración. Y eso estuvo de la mano con los avances tecnológicos. Se encontraron como la sísmica, los registros geofísicos, el invento de las computadoras ha hecho que ya los geólogos no tengamos que depender del papel y podemos procesar datos en mayor cantidad que antes se podía hacer, ¿no? Así que todo esto está relacionado básicamente a cómo la industria de hidrocarburos ha evolucionado. Por otro lado, esta fluctuación del petróleo, eh, hay un escenario que debemos considerar que es con esta lámina, que es la producción de petróleo en Estados Unidos, que es ahora la nueva tendencia. ¿Y por qué estamos preocupados en cierta parte de este sector? Es porque si se dan cuenta, este gráfico, desde 1920 hasta noviembre de 1970, hubo un pico importante en la producción de hidrocarburos básicamente en Estados Unidos. Básicamente a los descubrimientos tecnológicos, a las recuperaciones, a los nuevos países exploratorios y horizontes profundos que pudieron ingresar diferentes compañías. Sin embargo, comenzó a decaer hasta del 2010. Todos los campos comenzaron a depletarse, porque ya eran campos, ya comenzaron a hacerse campos maduros. Sin embargo, si se dan cuenta, desde 2010 está más o menos 6 millones de barriles por día, que es la producción de Estados Unidos, hasta la actualidad se ha duplicado casi a 10 millones. Y esto se debe básicamente a un tema que es los no convencionales. ¿Y qué es los no convencionales? Esta es una clasificación de los hidrocarburos. Tenemos los convencionales como es petróleo liviano, mediano, pesado, gas seco, gas húmedo, gas condensado, y los no convencionales como el petróleo, el extra pesado, el petróleo en arenas, los oil sand, el shale oil, y el tight oil o el light tight oil, que es lo que Estados Unidos está explotando a través del fracking. Por otro lado está el gas, el tight gas, el shale gas, los hidratos de gas y el metano en carbón. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente a hablar de los yacimientos o experiencias que tengo en la parte de convencional. El Perú lastimosamente no tiene los suficientes área para poder tener como tener en comercialidad el tema de no convencionales. Talara tiene unos niveles importantes en la formación muerto y paligreda, pero quizás no son lo suficientemente los volúmenes como para poder incursionar en el tema de los no convencionales. Así que en la siguiente gráfica les muestro un poco cuáles son los países que tienen el ranking en reservas de petróleo no convencional. Rusia básicamente es el que lidera junto con Estados Unidos. Y en lo que es reservas de gas por pizarra,
tenemos China y Argentina, que es el Vaca Muerta. Así que el único país latinoamericano es Argentina. Dicho esto, los quiero entrar en contexto porque la geología estructural se desarrolla básicamente a los momentos en que la exploración hace un boom. Y el boom básicamente es cuando los precios del petróleo comienzan a subir y las empresas comienzan a dedicarse a buscar cuencas de frontera donde han sido inexploradas y a trabajar con información o logística mucho más difícil. Eh, Vamos a hablar un poco del alcance y la metodología. Entonces, nosotros sabemos que la geología estructural, el estudio de la geología estructural junto con la estratigrafía son las fases indispensables de todo proyecto, tanto en superficie como en subsuelo. Y su impacto es directamente sobre los recursos. Y básicamente el objetivo es resolver problemas geológicos asociados a estos eventos tectónicos regionales, tanto ligado a plegamiento, fallamiento, fracturamiento, transferencias, y donde podamos tener una reconstrucción de la historia geológica mediante técnicas que nos permitan retrodeformarlas a través del tiempo y ubicar a través de estas los potenciales lugares donde podemos encontrar hidrocarburo. Y no solo hidrocarburo, porque el tema va más allá. La geología estructural es de mucha ayuda para la minería, porque justo tiene niveles donde a través de las fallas y fracturas son corredores importantes para la mineralización. En este ejemplo les muestro la cordillera Campanquís en en la imagen inferior izquierda, a través de un anticlinal que muestra el Cretácico aflorando, con ambos frentes que están deformados. Y lo principal de todo es que nosotros podemos modelar esta cordillera. En el siguiente caso, la figura a la derecha, vamos a mostrarles una, si no se dan cuenta, es una labor minera donde tenemos fallas lístricas en un primer estadio y luego son cortadas o disectadas por fallas de acomodo que me permiten hacer un compartimiento de diferentes bloques. Esto, a través de diferentes pulsos de mineralización, ustedes pueden observar que hay niveles en donde se ha trabajado para poder identificar mejor los cuerpos mineralizados. En minería, ¿por qué es importante la geología estructural? Vamos a mostrarle un ejemplo. En un SCAR, en un yacimiento tipo SCAR, si se dan cuenta, los fluidos mineralizantes que están en contacto con rocas carbonáticas tienen todo un corredor para poder mineralizar las diferentes unidades a través de zonas de debilidad como fallas o fracturas. Por otro lado, les muestro el proyecto de Arcata, que está en el departamento de Arequipa, en la zona del sur, más o menos a 4.600 metros. Vemos un poco, esta mina está produciendo oro y plata, es polimetálico, y tiene 8 millones de onzas explotadas hasta la fecha, y 2.500 toneladas por día. Lo importante de esto es el, el control estructural de la zona mineralizada. Si se dan cuenta, las fallas lístricas que vemos en esta parte de color azul obedece un poco al trabajo de los fluidos mineralizantes que ubican zonas donde podamos tener porosidad y permeabilidad suficiente para poder alojar el calor. Lo mismo en las fallas lístricas y los asociadas a las fallas lístricas de los rollovers. Estos targets son importantes porque me definen zonas donde la minería trabaja a través de niveles y subniveles o vetas, donde la concentración del mineral es mucho mayor que en zonas donde es diseminado. Se dan cuenta, hay una relación muy fuerte de la geología estructural en los diferentes tipos de yacimientos. ¿Qué resultados o productos básicos tenemos en la geología estructural? Uno de los principales es un mapa estructural. Es básico tener un mapa estructural siempre a través de
diferentes niveles, puede ser de subsuelo o de afloramiento. Como lo pueden ver en la figura inferior, este es un mapa estructural a un horizonte con sus fallas que lo limitan, viendo sus saltos de falla. Otro elemento básico en la geología estructural son las secciones estructurales. Bueno, podemos ver en la parte inferior media. Esta sección estructural me muestra cómo está la disposición de las capas, la relación de ellas, si es que hay fallas normales inversas, y su disposición espacial. Siempre tenemos que referirlo a un datum para que esto nos dé, podamos modelarlo y trabajarlo en un sistema de información geográfica, que es lo que usualmente se está trabajando en todas las industrias. Y un modelo estructural. He colocado un modelo estructural en la parte inferior derecha. Sin embargo, este es un poquito más complejo. Sin embargo, un modelo estructural puede ser simplemente un anticlinal o un sinclinal o una relación de ambos, donde nosotros explicamos qué modelo obedece a los datos que tenemos. Un anticlinal ya es un modelo estructural. Un sinclinal es un modelo estructural ideal, donde nosotros buscamos geometrías para poder ver cómo está la disposición de las capas. Así que algo importante, cada vez en estos estudios se vuelven más interdisciplinarios. Quiere decir que el geólogo ya dejó de ser muy todista cuando hablamos de exploración y se comienza a ver otras disciplinas, la petrofísica, la magnetometría, la geofísica, la estratigrafía de secuencias, todas estas herramientas para poder atar toda la información espacialmente y de tener mejores decisiones. Vamos a hablar de la metodología. ¿Qué metodologías se emplean? Les quiero aclarar que esta charla está básicamente en poner temas concretos, porque esto es muy extenso y sería más para un curso mucho más exhaustivo en este tipo de conceptos. Bueno, estoy preparando un curso aparte, pero en este momento la intención es mostrarle un pantallazo de qué se puede hacer con la geología estructural y cómo ha evolucionado estas técnicas. Los métodos geométricos, como vemos en la parte inferior, obedecen básicamente a la geometría de las capas mediante rumbos y buzamientos plasmados en una sección estructural. En este caso vemos cómo se puede armar una sección estructural mediante rumbos y buzamientos y a través de eso conectarlos a través de un modelo geológico que viene de un anticlinal. Hay otros métodos que son los métodos cinemáticos. Estos métodos cinemáticos son retrodeformables. ¿Qué quiere decir? Que aparte de tener la geometría como parte de sus concepciones, en ver sus elementos, lo importante esto es que podemos regresar al estado inicial de la deformación. ¿Y por qué nos interesa el estado inicial de la deformación? Porque sabemos que a lo largo del tiempo geológico han sucedido eventos regionales que que están ligados a momentos tectónicos globales como apertura de rift, choque de continentes, subducciones, apertura de rift o abortamiento de rift. Estos eventos están registrados en las rocas, así que estos afloramientos, a través de este tipo de métodos, podemos ver y reconstruir su historia geológica y a través de ello observar quizás yacimientos que estuvieron en el Paleozoico, que actualmente lo tenemos plegados y que con el tiempo pueden ser trampas importantes. Y en tercer lugar, los métodos numéricos. Estos métodos numéricos, también llamados sandbox o métodos de torta, eh, lo que pretende es a través de métodos numéricos infinitesimales modelar la deformación plástica y dúctil y frágil de las rocas mediante modelos analógicos. Estos tienen muchos más variables, son mucho más complejos, sin embargo ya es una tendencia porque el desarrollo de las supercomputadoras que ahora tenemos, así
ha desarrollado todo este tipo de industrias. Nosotros vamos a hablar más que todo de los métodos cinemáticos, que es los ejemplos y experiencias en las que tengo, y les puedo dar algunas referencias si ustedes desean saber un poquito más sobre métodos numéricos, que se trabaja más que todo en 3D. Así que vamos a ver un poquito de conceptos básicos para luego ir a los ejemplos prácticos. En estos conceptos básicos, bueno, a través de esta imagen les quería representar cómo se representa la roca a través de un perfil eléctrico. Y estas son los elementos básicos en la industria del petróleo para poder ver las rocas en subsuelo, porque son métodos indirectos. El único método directo es un pozo perforado. Así que, como son muy caros, sacar testigos o núcleos a estos pozos, se usa los métodos eléctricos para poder identificar y cuantificar los reservorios, sellos o hidrocarburos que están en el subsuelo. Esta imagen me gustó bastante. Ahora vamos a ver un poquito de los conceptos básicos. Algo en lo que quiero hacer hincapié es que Anderson en 1951 reconoció que las propiedades de las rocas hay una relación entre los esfuerzos y el círculo de Mohs, que es básicamente resistencia a la ruptura. Así que él identificó que podíamos tener en la superficie de la Tierra, se pueden formar fallas por deslizamiento según la dirección. Pueden ser por desgarre o la otra forma es por deslizamiento a través de una falla, como son fallas normales y fallas inversas. A través de esto, Anderson traba, trabajó en estos modelos y son los más usados, donde tenemos los siguientes parámetros: el gamma 1, gamma 2 y el gamma 3. Son los esfuerzos principales que se aplican en el episodio de deformación. El gamma 1 siempre va a ser mayor al gamma 2 y al gamma 3. Eso es una de las reglas. Estos tres ejes de esfuerzos siempre son perpendiculares. Otra cosa que quiero que rescaten de esta imagen es su trabajo tanto del gamma 1, gamma 2, a través de los bloques de un bloque diagrama y de la estereofalsía en las tres en el mismo régimen para fallas normales, para fallas inversas y para fallas de desgarre. El plano, el gamma 2, en ambos casos, para la estereofalsía es muy importante para poder identificar a través del plano de movimiento que me da la unión del gamma 3 con el gamma 1, dónde pueden estar las estrías asociadas a estos movimientos. A veces es muy difícil encontrar en campo, y me ha tocado difícil encontrar las fallas. Nosotros nos damos cuenta de las fallas básicamente por la duplicación o la falta de un espesor entre los diferentes bloques que uno va mapeando o lo que se puede mostrar en los afloramientos. Así que esto es de gran ayuda para poder identificar a través de las estrías cómo son la dirección de los esfuerzos. En el caso de las fallas inversas, el gamma 1 es perpendicular y es horizontal. El gamma 2 es al plano de falla, es paralelo, y el gamma 3 es casi nulo. Es la gravedad en este caso. En este caso vemos siempre alineamiento entre el gamma 1 y el gamma 3 que nos ayuda a poder identificar, como le dije, las estrías. Otra de las partes importantes de esto es que a través de estos tres gráficos nosotros podemos explicar toda la deformación que encontramos en la zona de frontera, que vendría a ser entre el comportamiento dúctil y frágil de la corteza terrestre. Vamos a ver otro concepto importante, que es los pliegues asociados a fallas. Entonces, cuando se empezó a hacer los modelos en geología, una de las principales preguntas fue: si yo tengo una falla, como la que muestro en la presentación, ¿qué sucede si yo
tengo un flujo de esa falla en una dirección, por lo general tengo dos soluciones para ello. Uno, de que se juxtaponga o que me genere un espacio. Si yo no le aplico deformación a esto, estas dos soluciones no funcionan como principio físico. En la naturaleza no se encuentran espacios vacíos, ni se puede destruir la masa entre diferentes bloques. Así que se desarrolló este tipo de conceptos, que los pliegues están asociados a las fallas. Y no es solamente en este ejemplo por falla inversa, sino en las fallas normales también se pliegan. Hay fallas asociadas a plegamientos. Y lo contrario también, plegamientos que están asociados a fallas. No siempre, pero se pueden tener como modelos interpretativos. Ahora, en base a esto se ha podido llegar a desarrollar todo un conjunto de algoritmos y modelos, es como lo que muestro ahora. Simplemente mencionarles porque cada uno tiene una rigurosidad para poder entenderlo. Y lo que vamos a aplicar en estos ejemplos, que lo voy a mostrar más adelante, son básicamente son cortes por cizalla, como el simple shear, en donde uno restaura a un estado inicial sin respetar los espesores de los bordes. Es como si fuera una como si estuviéramos plegando algo y en el centro se concentra todo el espesor de las capas. Así que esto se aplica para ciertos modelos. Sin embargo, el Flexible Lip es uno de los que se usa bastante porque conserva los espesores y es análogo a tener una carta de naipes, en donde el shear o la cizalla se hace interestratal y se genera a través de ello un buen estadio previo a la deformación cuando uno quiere restaurar bloques. Y después, bueno, se han definido diferentes modelos geológicos, tanto como fallas por propagación de falla, por flexión de falla, tree shear, desplazamiento a través de detachment puro y flujo paralelo a través de fallas. Todos estos modelos sirven para poder modelar, valga la redundancia, secciones estructurales que, eh, que, están, que están afectadas por movimientos tectónicos y que tratamos de, en la medida posible, ser lo más realista a lo que sucede en la naturaleza. Y van a ver un poquito que esto funciona, porque son producto de lo que se encuentra en la naturaleza. Se dan cuenta, en la parte superior es una falla, un contacto entre dos unidades, una mucho más antigua y otra más moderna. A la parte superior derecha, una falla inversa, que ven más o menos ustedes los niveles guías, cómo están estos saltos de los bloques. En la parte inferior derecha, un pliegue de rocas frágiles, si se dan cuenta están muy fracturadas, y que tienen rocas frágiles y rocas dúctiles en todo el arreglo sedimentario. Esto ayuda mucho a plegar estas estructuras. Y de la misma manera en la parte inferior de la izquierda, una falla normal que nos ayuda a entender cómo más o menos están las capas en diferentes momentos o estadios. Otro de los conceptos básicos es, y que compete mucho a los hidrocarburos, es sobre un principio físico muy interesante, que es las densidades. La densidad del agua es mayor que la densidad de hidrocarburo. Y solo por esto, entonces las estructuras más elevadas tienen por lo general un mayor potencial de acumular hidrocarburos. Obviamente dentro de esto hay todo un estudio previo para ver el tema de generación de hidrocarburos, que ya es otro tema más especializado, en donde se ve la cuenca, la migración, el entrapamiento. Sin embargo, la intención con esto es decirle que este principio básico es el concepto básico del anticlinal, en donde nosotros podemos tener a través de un contacto agua-petróleo, como vemos en esta figura, cómo se disponen en los reservorios los fluidos tanto de gas y petróleo,
y necesitamos una roca almacén y una roca que selle. Ante este pequeño concepto, se ha desarrollado mucho la industria del hidrocarburo, básicamente por la geología estructural, como herramienta básica. Así que le voy a mostrar un poquito, un ejemplo en la mano derecha, los diferentes tipos de entrampamiento mediante este principio. Podemos ver tanto en la parte, el pozo que está más a la izquierda, un entrampamiento estructural, el pozo MO4E, que atraviesa un canal, que es del tipo estratigráfico. El pozo 3E, se dan cuenta que es básicamente estructural, porque sella la falla. El pozo M5, si se dan cuenta, acá rompe el principio que hemos hablado de la horizontalidad. Sin embargo, acá hay otro tema, que para que este nivel contacto agua-petróleo sea inclinado es porque hay un reservorio que está siendo llenado o está siendo, tiene una movilidad en el flujo de agua que hace que se incline el contacto agua-petróleo. Es un flujo hidrodinámico que se da en ciertas cuencas donde las rocas en afloramiento captan el agua de superficie y hacen que haga un flujo hidrodinámico y cambie la pendiente de los diferentes reservorios. Y de la misma manera vemos una trampa estructural estratigráfica porque hay una discordancia angular en la parte superior y estas son las diferentes combinaciones de trampas estructurales estratigráficas que se encuentran mediante estos principios básicos. Ahora, hablando de eso, en la industria del petróleo se trabaja mucho con registros eléctricos. Así que, en una falla normal, ¿cómo podemos ubicarla? En este ejemplo lo voy a mostrar para que vean que básicamente nos apoyamos en estos registros a través del petrofísico o de un geólogo intérprete que nos ayude a correlacionar estas unidades. En este problema vemos que el Paleoceno, en el pozo T1, tenemos un espesor muy importante y pasamos directamente al Cretácico superior. Sin embargo, en el pozo 2 y el pozo 3 tenemos un Paleoceno, una base del Paleoceno, Cretácico superior, un Cretácico superior, Cretácico medio y Cretácico inferior. El horizonte de la base del Paleoceno y del Cretácico superior no se encuentra en el pozo T1. Así que vamos a mostrarle a través de este ejemplo cómo podemos resolver este problema que se da en muchos de los pozos que se correlacionan. Para una falla normal, lo básicamente que tenemos que hacer es colocar un datum estratigráfico a través del gamma ray que tenemos aquí y el registro de resistividad, pero una capa guía, que acá vemos básicamente un horizonte marcador, una lutita muy fuerte, que nos permite poder localizar el pozo con un datum estratigráfico. Ahora, para poder trabajar con una columna, con un pozo estructural, una sección estructural, debemos pasarlo a un TBS SAPSI, como lo vemos en el siguiente punto. Ahora, ustedes se van a dar cuenta que el horizonte del pozo que está en la sección 1, en el pozo 1, no contempla la base del Paleozoico Cretácico superior. Y el registro mismo nos está diciendo que no tenemos esa unidad. Si se dan cuenta, acá podemos correlacionar con el registro de gamma el Cretácico, como lo tenemos en el Cretácico medio, y parte del Cretácico superior. Y el modelo, como se ve, es el siguiente. Es una falla normal en donde este bloque bajo ha tenido el suficiente espacio como para poder bascular un poquito estos horizontes. Sin embargo, a través de la correlación uno puede identificar qué unidades desaparecen o falta en nuestra columna, ¿no? Vamos a un ejemplo de la falla inversa. Si se dan cuenta, este es un yacimiento en Venezuela,
Tenemos el Paleógeno, el Cretácico y el Jurásico. Sin embargo, si se dan cuenta, en esta unidad del Jurásico superior tardío, como está el registro de gamma y de resistividad, si se dan cuenta, se parece mucho a lo que tenemos en la parte inferior. Entonces vemos que hay una repetición de este horizonte en el pozo. Así que nosotros podemos definir a través de los cutting, del MATLogger y de los registros eléctricos dónde estaría la falla inversa y la sección que se repetiría. Esto es de bastante ayuda a la industria para poder identificar a través de esto los diferentes bloques, porque hay bloques que son compartimentalizados, quiere decir que los reservorios están compartidos y pueden aportar a horizontes nuevos donde se pueden perforar. Les presento otro ejemplo un poquito más complicado. Esta falla está atravesando dos bloques, es una falla inversa. De la misma manera, vemos como la campana del gamma ray, que son unas zonas mucho más limosas, es repetida en una sección y esta de acá se ve tanto en la sección sísmica, como estamos atravesando los diferentes bloques, y como repetimos sección. Esto es importante porque nos ayuda a comprender cómo está la deformación en diferentes sectores. Y bueno, igualmente acá en mapa en planta, ven cómo está la sección repetida, que es la que encontramos abajo, arriba, y la sección inferior que está cubriendo mediante esta línea de falla, ¿no? Vamos a unos ejemplos prácticos para que me entiendan bien y podamos les pueda mostrar por qué es importante trabajar con información muy bien atada a un datum y cómo esta nos lleva a poder trabajar mediante un flujo de trabajo, ¿no? Vamos a hablar sobre un flujo de trabajo que les he puesto. Es un poco complejo, que se usa más que todo para restaurar secciones balanceadas con un paquete, con un software muy conocido en la industria, que es el Land Valley, donde lo primero que se tiene que hacer es preparar una sección. Para eso necesitamos tanto la sísmica, los pozos, los afloramientos. Es una etapa en que necesitamos comenzar a compilar toda la información. Luego vamos en este flujo a la secuencia de restauración, la parte de compactación, isostasia, suficiencia termal y suficiencia. Estos son puntos que quizás en algunas partes ayuda más y otros no. Por lo general ayuda porque hay zonas que han sido antiguos grábenes y tienen una suficiencia termal diferente a la que está en la actualidad y hace que se tengan deformaciones diferentes o compactación de las capas relativamente diferentes a zonas donde el calor térmico no les afecta y donde expulsar el agua de la matriz de las rocas antes que se comiencen a litificar es diferente en ambientes compresivos que en ambientes distensivos. La carga litostática va a influir mucho en el momento en que se deposita el sedimento en la cuenca hasta que se litifica. Y dentro de eso hay algoritmos que te ayudan a poder decompactar esta roca y poder saber cómo esta roca podría estar en la actualidad, porque ha pasado todo un proceso de millones de años entre de que está en la parte inferior en un momento, que ha basculado en otro periodo geológico y en otro momento en que llegó a superficie. Todos esos estadios afectan la porosidad y la permeabilidad de las diferentes rocas. Y se aplican diferentes algoritmos para poder trabajarlo y poder decompactarlo a su estadio original. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos que desplegarlo en el tiempo geológico que fue generado. Entonces, mediante todos eh, estos controles, podemos llegar a un modelo de balanceo. Si el modelo balancea, avanzamos en el flujograma y decimos, este concepto es válido,
Pero ¿por qué? Es como, por ejemplo, no podemos tener de repente un concepto de una falla normal, pero quizás nuestra zona está en un régimen compresivo y es muy difícil tener este tipo de estructuras, solo que sean quizás en cuencas, tengan tipo pulapar o tipo de desgarre que tienen componentes normales e inversas. Pero esos son muy marcados en la geología y se pueden identificar. Así que cuando se hace esta pregunta, ¿es geológicamente válido este concepto? Es para poder decir si es que a mi alrededor yo tengo está afectado mi misma tectónica a mis diferentes, afloramientos. Si es que es correcto y estamos bien, es válido, seguimos avanzando, ¿no? Es como, por ejemplo, en los grábenes, que tienen fallas normales por todo momento y hay estratos de crecimiento. Y probablemente en un momento uno, si es que no conoce la zona, puede interpretar de repente fallas inversas, quizás de mucho cortamiento. Entonces uno tendría que dudar si es que ese concepto es válido en donde estoy con... Es más que todo para poder filtrar nuestra interpretación. Y luego que pasa eso, vamos recién a los análisis avanzados. ¿Qué son los análisis avanzados? Son básicamente ver si es que hay eh, conectividad de la falla, si esas fallas son sellantes o no sellantes, eh, básicamente si es que podemos propagar fracturas. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos nosotros este esfuerzo principal que Anderson nos mostró, podemos replicar donde están los pliegues, las fracturas, las diaclasas, y podemos hacer un análisis mucho más avanzado, ¿no? Vamos a hablar un poquito de un ejemplo por régimen intencional, ¿no? Este es el flujo que carga la sísmica, se trabaja en bloques para poder identificar las fallas, se restaura los bloques, se ve dentro de esto cómo está el cortejo sedimentario, se definen en este cortejo sedimentario niveles de mejor calidad de reservorio y niveles de peor calidad de reservorio. Básicamente están asociados a un depósito, al ambiente deposicional que estén más cercanos a continentes, que son los que deben tener mucho más porosidad de permeabilidad. Y luego esto de acá se restaura al modelo del presente día, ya identificado estos niveles, y a través de eso se ve si es que hay comunicación entre los diferentes bloques, ya un método más avanzado. Sin embargo, una vez haberlo identificado, nosotros podemos proyectar en diferentes bloques cómo es la porosidad de permeabilidad, buena o mala, de acuerdo al ambiente que podemos restituido, y ser potenciales horizontes exploratorios. Vamos a mostrarle un poquito. Tenemos esta línea sísmica, comenzamos a trabajar la interpretación, como vamos con los marcadores más fuertes y hacemos esta interpretación. Luego trabajamos con estos bloques y las fallas, rellenando todo esto, limitándolos a cada área. Entonces vamos con esta secuencia de programación. Una vez que lo tenemos, todos estos bloques retro deformados a una posición cero, no se dan cuenta, hemos comenzado a extraer cada bloque como si fuera un rompecabezas, y a unirlos mediante nuestros horizontes guías que hemos trazado. Tenemos el siguiente resultado. Luego de eso comenzamos a interpretar nuestra secuencia de programación, en donde nos damos cuenta que los sinusoides más proximales son los que tienen mejor, mejor, mejores características como reservorios. Entonces vamos a definir zonas en donde tenemos estos reservorios y comenzamos a marcar esta zona, y poco a poco comenzamos a desplegarlo para ponerlo como está en el estado original. Hacemos este primer bloque, vamos al siguiente, el siguiente, hasta que llegamos a un estadio inicial como estuvimos en un inicio. Pero ¿qué rescatamos de esto?
rescatamos que con este modelo de posicional es posible predecir los potenciales reservorios en cada bloque y las fases de estos reservorios. Si se dan cuenta, en estos límites de color rojo, hemos limitado para la parte superior los mejores reservorios y para la parte inferior los reservorios están un poco más sucios, con menores características petrofísicas de reservorio en cada bloque. Así que cada bloque es nuestro potencial horizonte de exploración. De este modo nos ayuda mucho la geología estructural para poder trabajar y hacer cómo explorar y extender nuestras posibilidades a diferentes bloques exploratorios. Obviamente, luego de esto necesita un análisis más para ver el riesgo estructural. Se dan cuenta que es mínimo porque básicamente los bloques en fallas normales son como un dominó que uno puede colocarlo y no hay mucha deformación producida por las fallas. Y otra cosa se tiene que comprobar con esto si es que estas fallas como son comunicantes o son sellos. Obviamente es un estudio posterior, sin embargo lo que le quería mostrar con esto es las posibilidades que se pueden hacer con un buen control estructural. Ahora vamos a un régimen compresivo, un régimen compresional. Les voy a hablar de este flujo de trabajo. Básicamente es una cuenca de frontera donde tenemos una interpretación original, donde tenemos una cuña sedimentaria. Básicamente, este anticlinal comienza a ser roto tanto en el flanco frontal como en la parte más inferior, ¿no? Luego se hace un análisis previo de esta sección estructural, se despliega el horizonte y se dan cuenta, hay una variación en la longitud y la línea de cada uno de estos bloques, el bloque A, B, C y D, que hace que nuestra interpretación quizás no era la más correcta. Pero ahora vamos a ver cómo podemos mejorar eso y en qué manera nos ayuda a poder hasta controlar la sísmica si es que está bien tomada o no. Así que sigamos este proceso. Luego de esto, vamos a hacer un cálculo de profundidad para ver el nivel de despegue principal, básicamente el principal que está entre el bloque C y D. Posteriormente vamos a separar cada bloque y retrodeformarlo. Una vez que lo retrodeformamos, vamos a ir a unirlos uno a uno y nos vamos a dar cuenta de algunas inconsistencias, que es producto de la interpretación. Y luego de eso, vamos a trabajar con un modelo tipo, como les comenté, estos cinemáticos o de torta, donde vamos a validar mediante algoritmos, mediante estos algoritmos, tanto flexión de falla o flujo paralelo, el estadio inicial. Vamos a corregirlo por dos métodos. Uno, por una retrodeformación para validar la interpretación y otro mediante un modelo de capas, deformarlo para ver si pues, nos puede resultar la interpretación que nosotros estamos colocando. Vamos a irlo por los dos frentes y ver cuál es la mejor manera y ver qué nos faltó al interpretar y qué elementos necesitamos ahora como herramienta para poder validar si es que esta interpretación es valedera o no. Entonces vamos a analizar esta sección estructural. Vamos a retrodeformar cada bloque. ¿Se dan cuenta? Vamos a sacar el bloque A, B, C y D, cada uno, y lo retrodeformamos. Los juxtaponemos y nos damos cuenta que hay zonas donde no funciona este principio físico de juxtaposición. Acá nos damos cuenta que la interpretación ha tenido ciertos errores. De la misma manera en este bloque. Así que una vez que juxtaponemos, comenzamos a corregir. Este bloque comenzamos a restituirlo a la deformación inicial que estuvo. Y tenemos este bloquecito, cortando parte de lo que tiene el limbo frontal.
Ahora, ese bloque lo colocamos y nos damos cuenta que acá hay un espacio. Entonces tenemos que corregir esta sección estructural. Perfecto. Ya lo corregimos y bueno, por el momento parece bien, no retrodeforma, está todo correcto. Sin embargo, nos damos cuenta que en la parte inferior el detachment principal sufre un pequeño cambio. Vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Así que vamos a a la otra forma que les comenté. Vamos por el otro frente. Vamos a crear un modelo tipo layer cake o modelo de torta. Le vamos a colocar todas las capas, como lo ven, y vamos a identificar cada uno. Bloque A, bloque B, bloque C, la falla A, B, B, C y AB y CD. Y vamos a comenzar a deformarlo. Ahora vamos de otra forma, de lo deformado, de lo no deformado a lo deformado. El anterior era de lo que está deformado a su estado sin deformar. Ahora vamos a ir al contrario. Así que comenzamos a plegar. Bueno, avanzamos y vamos a hacer la comparación entre estos dos. Si se dan cuenta, el modelo de la interpretación inicial, la que está en la parte superior, y el modelo final, hay un buen cambio, si se dan cuenta. Miren la parte C, cómo están los horizontes. Están cortando en rampa, acá están cortando en plano, en la parte inferior de la sección final. De la misma manera, en la parte D, en el bloque D, es mucho más, los espesores tienden a conservar el espesor, cosa que no se dio en la sección inicial. Es muy probable que cuando se hace la interpretación en la sección inicial pueda suceder que al tener esta, esta geometría, las diferentes escamas, hacen que pueda tener yo un pull o una respuesta sísmica que me altere los horizontes y que haga que tenga una interpretación diferente, ¿no? Entonces, por eso funcionan mucho estos modelos estructurales, básicamente para controlar la información y ver la calidad también de la información sísmica que se recopila. De repente, estos pull-ups que tenemos aquí son producto de la imagen sísmica que está interferida por diferentes escamas de corrimiento, ¿no? Vamos a ver algunos resultados sobre esto. En cuenca de frontera, básicamente, tenemos varias cuencas en el Perú, pero la principal y más explorada es la cuenca Talara. Se dan cuenta, hasta la actualidad, siendo un campo maduro, siguen concentrando la mayor cantidad de actividad petrolera. Pero las cuencas de frontera son más o menos cinco: la cuenca Mollendo, Salaberry, Moquegua, Bagua y Ene, que no tienen pozos exploratorios. Sin embargo, hay sísmica, obviamente que sí, pero operacionalmente eh, son muy difíciles de acceso, están en selva y hay un problema social también involucrado a ello, ¿no? Yo creo que es que somos positivos si el precio del petróleo aumenta, quizás estas cuencas puedan ser cubiertas en esos momentos, ¿no? Ahora actualmente tengo información que la cuenca N en este año van a hacer un pozo exploratorio, así que esperemos que tenga éxito. Sí, estuve en ese equipo trabajando para interpretar la información sísmica y estructural. Es una zona muy compleja, con piel delgada, piel gruesa, inversiones. Es muy interesante, pero esperemos que pueda tener buenos resultados este año y pueda perforarlo. Vamos a hablar de algunos resultados. Como le dije, tenemos que tener una visión crítica ambos. En tanto el intérprete, desde el momento que hace la sección estructural hasta que se culmina el pozo. Y la información tenemos que contrastar si es que tenemos que actualizar nuestro modelo o, que lo cual nos implica avanzar en un campo exploratorio o no. Les muestro el yacimiento Ramos en Argentina. Inicialmente, siempre a través de diferentes autores, se interpretó como una zona de dúplex
donde tenemos dos escamas de corrimiento. En 2008-2010 se perforó el pozo Ramos XP y llegó a 6.000 metros más o menos. El modelo inicial contemplaba eso. Sin embargo, después de perforado, tuvimos esta realidad, que no habían dos escamas de corrimiento, sino había una sola. Y que tuvimos algo interesante, que a través del Deep Meter y los diferentes registros de los cutting pudimos identificar que habían repeticiones de ciertas formaciones muy delgadas en el desplazamiento de esta falla principal. Así que, y otro, un espesor demasiado anómalo en la parte superior de los monos. Esto llevó a pensar en diferentes opciones para poder, a través de la información del pozo, poder corregir y actualizar este modelo. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta diapositiva es que muchos de los cortes estructurales, por lo general, tienen muchas soluciones. Y depende del geólogo de corregirlas en la marcha para poder ver el potencial que tiene un área. Porque esto puede llegar a quizás equivocarnos y dejar un área que quizás era muy interesante. Esto es lo que sucedió en el Pozo Ramos, y a través de esta información se hicieron dos modelos. El primer modelo, que básicamente el corrimiento es a través de los monos en 6 millones de años, hace que tengamos una estructura principal con una erosión a los 4 millones de años que tenemos en el terciario, y que esta falla fuera de secuencia que rompe estratos en la parte superior, hace que tengamos un relieve estructural como lo tenemos en la actualidad. Mediante este arreglo fue trabajado con datos de vitrinita para poder modelar el bloque alto y el bloque bajo, en donde en el bloque alto se modeló fallas a 5.9 millones de años para poder ver cómo el modelo calibra o no calibra. Con esta interpretación, el modelo más o menos calibraba, teníamos una cantidad de puntos que nos podía dar ese rango, y podría ser una opción dentro de esta abanico de soluciones. Ahora vamos a otro. ¿Qué es lo que pasa? Este es otro modelo. Pensamos que la estructura de Yecua Norte formó una cuenca intermontana. Esta, esta estructura de Yaguani, disculpen, la estructura de Yaguani, formó estratos de crecimiento, erosiones en el limbo frontal, e hizo que comience a apilar la capa de los monos y inicia una erosión en la parte superficial. Igualmente, como en el anterior, una falla fuera de secuencia, lo que tengamos pequeños bloques, relictos dentro de la falla principal, y nos dé la configuración como la tenemos ahora. Igualmente, cambiamos el modelado de 5.9 millones de años a 3.9 millones de años para ver si es que había un cambio en el modelado de Cuenca. Entonces vimos que en este modelo 1D había un ligero cambio que responde mucho mejor al anterior. Si se dan cuenta, el bloque alto básicamente, porque en el bloque bajo está muy bien cómo trabaja el modelado. Así que mediante este ejemplo podemos ver que hay varias alternativas para trabajar con modelos estructurales. Otro ejemplo es el campo Cusiana, del yacimiento Niscota, donde fue perforado en la estructura sureste 1, se consideró que el piedemonte de la estructura cusiana iba a atravesar dos anticlinales fallados con limos frontales basculados, y que íbamos a encontrar el pozo, dos reservorios, tres reservorios básicamente. Así que luego del pozo hubo un cambio de la interpretación inicial. Como se dan cuenta, se tuvo que modelar otra vez para poder ajustar los datos y trabajar en las asunciones
de las escamas que están encima del corrimiento más abajo, ¿no? Si se dan cuenta, este corrimiento está mucho más desplazado, están rotos algunos bloques y trasladados con mayores pendientes, donde parte de esta se involucra mucho más estos niveles que están de color crema, y no se llegó a encontrar los reservorios en dos escamas de corriente sino en una sola, ¿no? Esto, se dan cuenta, esto se hace en la marcha mientras se va perforando, se va actualizando los modelos, porque de esto depende de decisiones futuras. Vamos a ver un poquito del proyecto Camisea, el Pozo Pacorén en 2006. Tenemos los horizontes tanto Ambo, Tarma, Copacabana y el Cretácico. El problema aquí es que, más que problema, el objetivo era buscar en el SAPTRAS, buscar las unidades que están mineralizadas tanto en el Cretácico, sabiendo que nuestra roca Ambo es una roca prolífica y que podría tener una roca madre que podría tener hidrocarburo y llenar las estructuras tanto Tarma como las más superiores. Entonces se consideró mediante este modelo dos alternativas, ¿no? Primero, que cuando se perforó el pozo, teníamos una repetición de estas unidades, pero había un problema, la sísmica no reflejaba estos cambios, porque veíamos, si se dan cuenta, es muy flat, y acá hay un problema más de la migración de los reflectores, y es un problema más de reprocesamiento. Mediante, entonces esto se planteó trabajar con modelos estructurales para poder solucionar esos inconvenientes. El primer modelo básicamente hace la repetición de Tarma, bloque más bajo, pero donde las fallas tienen ciertas geometrías no rectilíneas que hacen que tenga un basculamiento, un limbo frontal mucho más verticalizado, ¿se dan cuenta? Mediante este modelo se planteó la primera opción, y ahora les muestro otra opción de esta misma línea sísmica. Si se dan cuenta, la falla en este caso no la hacemos, no la hacemos que pliegue de forma tan brusca los reflectores del limbo frontal, sino lo que hacemos es más respetar la sísmica y trabajar con los datos estructurales de superficie para poder ver ese dominio estructural. Se dan cuenta, ambos modelos son retrodeformables. Ambos tienen el control estructural de retrodeformación. Sin embargo, hay que decidirse por uno. Y por eso les quiero decir que no necesariamente si una sección estructural es balanceable, es que precisamente sea la correcta, ¿no? Podemos tener varias soluciones, como lo he mostrado en ejemplos anteriores. Así que como conclusión, para poder tener un poquito más de, si es que tienen algunas preguntas, es que estos retos actuales nos dicen que los yacimientos económicos son cada vez más difíciles de encontrar, por lo que la geología estructural está muy preparada para poder resolver estos problemas que se avecinan. Y estos resultados son básicamente por una rigurosidad mucho más fuerte en el control, como lo hemos visto, ayudan demasiado, ayudan bastante, tanto en minería como en petróleo. Sin embargo, el mayor desarrollo ha sido en el petróleo. Y bueno, esto es algo importante que escuché en una charla que lo está haciendo Argentina, es básicamente de que el Estado se ponga a trabajar la información geológica, a actualizarla, ¿no? Muchas veces quedan en las empresas petroleras y no son divulgadas. Así que esto es más que todo para que el país tenga la suficiente información para poder generar diferentes proyectos.